Vull fusionar el tema del cor amb el tema de la tele amb la vessant més humana, perquè m'interessen molt els personatges, les personatges d'una banda, però persones també, que ho tenen tot a nivell de popularitat i a nivell de reconeixement durant un any i que després, de sobte, home, han de viure, imagino, de tot això que han aconseguit durant 6, 7, 8, 9 mesos. L'hem enxampada a Catalunya, la qual cosa ens fa feliços a tots. Però volem saber com ha passat l'estiu, de què viu, com ho recorda, de què pensa viure a partir d'ara, i què és el que li ha deixat de bo i de dolent el concurs més important de la tele des de fa 11 edicions, Gran Hermano. Avui amb nosaltres una de les finalistes, està a punt de guanyar la darrera edició. Sarai, fort aplaudiment! Sarai, bienvenida! ¡Qué morena estás, Sarai! ¿Morena de Cataluña, morena de Ibiza, morena de dónde? Me cuidan en todos lados, pero como partes. aquí... Bueno, lo primer... Hola a tothom. Oh, quina meravella! I que estic molt contenta d'estar aquí. Doncs un fortíssim aplaudiment per l'esforç que ha fet la Sarai. Y muchas gracias por invitarme. Doncs gracias a tú. Sarai, estábamos comentando hace un momento que bueno, te has quedado en Cataluña, que viniste para 4 días y como lo de callejeros, ¿no? ¿Cómo se llama? Españoles en el mundo, que al final no se van, ¿no? No me he doído, ya, si con las coñas llevo aquí un mes. Un mes. Pero eso quiere decir que me cuidan bien, me cuidan bien. Ya. Y tú vienes de pasar un verano en Ibiza. En Ibiza, un veranito movidillo llevo. Entonces la pregunta lógica es, ¿todavía se puede vivir hoy de Gran Hermano? ¿Puedes todavía aprovechar el rebufo, la estela que dejó Gran Hermano para hacer bolos, para hacer apariciones, para firmar, para ganar un dinero? Pues a ver, hay que ser muy consciente de que no tenemos el tirón del primer Gran Hermano, ni del segundo ni del tercero. Pero en mi caso yo tengo suerte que voy sacando pues de los bolos, pues de imagen una discoteca, que estáis invitados todos, el Pub Tandem en La Coruña, que es uno de los mejores pubs de toda La Coruña. Y de eso voy tirando, pero siempre consciente y con los pies en la tierra de que hoy estás aquí, mañana. De todas formas, nosotros hemos estado este verano en Ibiza y hemos comprobado como todavía tenéis tirón. Es decir, mucha gente comentaba, hemos visto a Arturo, hemos estado con él de la discoteca, tal. Todavía se mueven cosas. Arturo es la locura. Arturo mueve en Ibiza y en todos lados. ¿Es el que más mueve de esta edición de Gran Hermano? Sí. Es que yo soy de las que piensa que no por ganar Gran Hermano es la persona que más tirón tiene. Sinceramente, para mí, Indira y Arturo se llevan la palma de este Gran Hermano. Indira y Arturo. Sí. ¿Indira y Arturo juntos o por separado? Yo creo que por juntos. Juntos. Eso ha dado mucho... Que no le quito mérito a cada uno, ¿sabes? Individualmente. Pero que para mí Gran Hermano 11, si tengo que destacar algo, es... Arturo e Indira. Hombre, ¿y por qué no Pilarita y Sarai también? Claro está, hombre. ¿Tú crees que la gente hubiera preferido que hubieran acabado juntos, Arturo y Indira? Y aún lo quieren. ¿Y aún lo quieren? Hombre, sí, ¿Y sí, ellos sí. quieren estar juntos o...? No sé si quieren, pero a lo mejor es que no pueden, no lo sé. Pero yo siempre digo que donde hubo fuego quedan brasas, ¿eh? Luego, yo lo digo. eso demostraría que España todavía es un país romántico. Sí. Que aún nos encantan los finales felices como Médico de Familia, ¿no? Que a todos nos gusta el cuento, yo creo. Ya. Hombre. O sea, que en el fondo estábamos esperando que estos dos se reconciliaran. Sí. Esa teoría me gusta. No gana más finalmente el que mejor posición ha ocupado en Gran Hermano. No. Eso o sea, Ángel no le ha sacado más partido que otros. Bueno, a lo mejor a Ángel también es que no le interesaba, entonces cada uno también le saca el partido, él sí, su intención era sacar un disco, lo ha quitado, y yo le deseo, pues, mi mayor, que le vaya todo genial, pero que no el que gana, para mí es el que más saca. Yo entendí claramente que era tu sueño entrar en Gran Hermano, al menos me pareció que eras de las concursantes que más había deseado entrar en esa casa. Porque me ha costado mucho, porque hay gente que allí, según entró, pasando los primeros castings, yo quedé de reserva, sufrí mucho, en Gran Hermano creo que fue 9, el de las gemelas, que me dijeron que no entraba porque le daba una imagen parecida a ellas y como ya tenían el juego con las gemelas, pues yo sufrí muchísimo. Y de hecho ahora estoy viendo las imágenes, es que se me ponen los pelos de punta y con la sintonía y pensar que me empieza ahora el Gran Hermano 12 es que no sé si podré afrontar para verlo, fíjate. ¡Dios mío! Qué fuerte. Es que yo como digo, hay gente que sueña con ser médico y lo respeto, pues otro con ser futbolistas, pues mi sueño era entrar en esa casa. ¿Qué es lo que te fascina de Gran Hermano? ¿Qué es lo que te impresiona o lo que te atrae? Es que todo, es que no sé decirte algo que no me pueda impresionar. Y de hecho no tengo palabras para expresar lo que he sentido ahí. Hay que estar ahí. Es que incluso te emocionas cuando estás hablando. No, es que de verdad te lo digo que me emociono. Es que no lloras, pero casi. O sea, tiene los ojos que están... Sí. Porque para mí es y seguirá siendo la casa de mis sueños. ¿Y no cambiarías nada de la antigua edición? Nada. No, porque yo soy una persona súper impulsiva y todo lo que hice, lo hice porque lo sentí. Sí es cierto que es la vida en directo, pero no es... A ver, es real, pero la realidad está fuera. Allí es que estás con lo que es lo que tienes, lo que hay allí es lo que tienes. Entonces llegas, pues
en mi caso, tengo que reconocerlo, con Gerardo, por ejemplo, es una persona que no podía con ella y de tantos días que pasé allí, pues llegas, aprendes a querer a personas con las que tú decías, yo que con este chico en la vida tendría nada fuera. Y es una cosa que me arrepiento, pues... Pero es que, continúas, o sea, en estos momentos continúas diciendo que eso no fue ninguna estrategia para ganar el concurso. Te lo porque aseguro. Se vio desde fuera. ¿Tú te crees que mi estrategia sería arrimarme a él para ganar el concurso? En todo caso, me remaría a Ángel. ¿Y crees Gerardo, que yo creo que me perjudicó. ¿Y De Gerardo hecho, crees que se acercó a ti por estrategia? Pues yo, mira, a pesar de todo lo que pueden decir y de que yo no tengo una relación con él ninguna, ni nula, ni la quiero, yo sigo pensando que él sí estuvo enamorado de mí. ¿Tú crees que sí? Yo sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, porque tú puedes engañar a una persona 24 horas al día, porque ya no te hablo solo dentro de la casa. Yo conviví con él en Madrid durante 2 años, ay, 2 años, ay, madre 2 mía, meses. 2 meses. 2 meses. Y una persona te puede... en algo la tienes que coger por algún sitio. Él me trataba como una reina, como una princesa, eso no puedo... Pero cansar de decirlo. se veía muy impostado, ¿eh? Sí, a lo mejor sí, a ver, un poco show, a ver, peculiar. Bueno, de es. hecho a tu padre nos la dieron con queso. No, mi padre, yo cada vez que veo las imágenes de la final, el pobrecito, el mal trago, que fue porque eso lo he pedido por la web, dije, por favor, venga a la final a recibirme, y aún encima Mercedes, el plantel que le trajo allí, yo, madre mía, yo no tengo, como dijo, yo no tengo yerno, tengo solo mujer e hija. O sea, a tu padre no le coló, a algunos telespectadores tampoco, pero a ti sí. Tú me estás diciendo, para mí, este chico Es que estuvo colgado al menos durante un tiempo. Es que yo viví la realidad. Lo que me molestó es que desde fuera es evidente que, a ver, la gente que el 24 horas sí que creía en nuestro amor, la gente que veía el 24 horas, pero la que no, es normal que no se pueden centrar el concurso en Gerardo y en mí. Es decir, hay que emitir más imágenes. Entonces, pusieron, la forma que la vio la gente desde fuera no fue la realidad. Yo la primera vez que me lié con Gerardo no fue en Italia. Fue en fin de año. Lo único que eso no se ha mostrado. Se hizo como si hicimos un pacto. En el avión él iba con su redactor y yo con el mío. No estuvimos juntos ni nada. Es decir, es como se ha vendido. Lo que Y pasa no es que ha sido fue así. un fallo, creo, del programa, no mostrar todas las imágenes. También es imposible mostrar todas las Es imágenes imposible, es lo de que yo un digo, viaje a Italia. justo. Pero siempre, Saray, entenderás que daba pie, al menos a que los malpensados, dudáramos, ¿no? Sinceramente, es que lo respeto totalmente, porque yo estoy segura que estoy como espectadora y no como concursante, y seguro que pensaría lo mismo, tal y como he visto que se ha expuesto. Entonces no... Sin embargo, encontrarse con Gerardo es algo, bueno, producto del azar. Pero yo quiero ir a la esencia de Gran Hermano. Tú sueñas siempre con Gran Hermano. Quieres entrar en la casa. Al margen de Gerardo y de las personas, como formato, como concurso, como vivencia, ¿hay algo que te defraudó o algo que te impresionó y que no esperabas de Gran Hermano? ¿Era tal como te lo imaginabas? Era más de lo que me imaginaba. Más. Es que no hay nada que me haya defraudado. Porque aún encima, yo soy una persona que, a ver, a todo el mundo nos gusta gustar y ser queridos. Y mi gran miedo era eso. Y a mí, tanto el programa como la gente, todo el equipo, a mí me han tratado genial. Pero tanto tú a mí no como a mi madre. sufres por la percepción que puedas dar. ¿No tienes miedo a no gustar, a provocar Hombre, rechazo? Sí, yo, mira, era de las que se reían mis compañeros, porque yo entraba en el confesionario y me tiraba horas. Claro. Y la cuestión es que no contaba nada interesante, yo solo les preguntaba, pero súper, yo le decía súper, ¿Cómo pero caigo? la gente me odiarán. Y claro, no te pueden dar información del exterior. Y me decían, Saray, tú no le des vueltas a la cabeza, tú sí estás aquí, pero claro, yo es lo que yo le decía al súper. A ver, todos van pasando por nominaciones. Yo sabía que mi madre era querida, porque, a ver, aunque la expulsaron la primera, volvió a la casa y se salvó de 6 o 5 nominaciones. Y tenías una referencia. Duras, y tenía referencia. Gerardo fue salvado de 8 nominaciones. Y Arturo, Indira, pero es que yo era la única persona que no había estado nominada. Entonces yo indirectamente no sabía nada cómo estaba el exterior. Le decía, ¿y si salgo y me apalean ahí? Luego, cuando sales, te das cuenta que efectivamente la gente te quiere. Me quiere, no, me adora. Y aún encima, en Barcelona, lo tengo que decir, me han tratado bien en toda España. Pero en Barcelona es el sitio donde más me siento como en casa. Yo no sé si es, porque como soy del Barça a muerte. Es verdad, es del Barça y del Depor, sí. Del Depor, pero del Barça a muerte, no sé, aquí me siento súper querida. Ya te digo, no sé si perder el avión y también.